Buenos días, maestra y alumnos presentes. El día de hoy mi equipo y yo estaremos exponiendo y dando a conocer la historia con relación a la caída de Tenochtitlán. Mi grupo está conformado por Daniela, Israel, Jade, Camila y William. En el corazón de lo que conocemos como Ciudad de México, hace más de 500 años se alcanza una ciudad majestuosa, Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. Una metrópolis que desafiaba la imaginación, construida sobre ajolotes en el lago Texcoco. Un bastión de poder, cultura y civilización. Pero la historia de Tenochtitlán no es solo una historia de gloria, sino también una historia de tragedia. Una historia de conquista y destrucción de la caída de un imperio ante la ambición europea. El Imperio Azteca en Tenochtitlán, como su corazón, dominaba gran parte de Mesoamérica. Su poderío se basaba en una organización social compleja, una economía próspera y un ejército formidable. Pero la expansión del Imperio Mexica también trajo consigo conflictos con otros pueblos, creciendo un clima de tensión y resistencia. En 1519, Hernán Cortés, un conquistador español, llegó a las costas de México. Su ambición era conquistar nuevas tierras y riquezas para la corona española. Cortés, con astucia y ambición, logró aliarse con algunos pueblos enemigos de los mexicas, formando un ejército que se dirigió a la caída de Tenochtitlán. Fue el enfrentamiento final en la conquista de México, librado entre el Imperio Mexica y las fuerzas de Hernán Cortés, junto con aliados indígenas como los tlaxtecas. La máscara del templo. En noviembre de 1520, los españoles, después de una serie de tensiones y conflictos, cometieron la masacre del templo maya. Miles de mexicas fueron asesinados mientras celebraban una fiesta religiosa en honor a sus dioses. Este fue el punto en el que no retomó la relación los mexicas y los españoles, pasó a la diplomacia, al entretenimiento abierto. La noche triste. Escena sombría de los camiones conquistadores españoles huyendo por las noches a través de las calles inundadas de Tenochtitlán. El 30 de junio de 1520, después de un asedio derrotado, los españoles fueron obligados a huir de la ciudad. Durante la llamada Noche Triste, muchos murieron, pero Cortés no se rindió. Reagrupó sus fuerzas y consiguió el apoyo de pueblos indígenas enemigos como los tlaxcaltecas, que se unieron a su causa. El asedio final. El 13 de agosto de 1521, después de meses de lucha, Tenochtitlán finalmente cayó. Cuauhtémoc, el último emperador mexica, fue capturado y con él se extinguió el Imperio Mexica. El último bastión de resistencia fue quebrado. Los mexicas, agotados, no pudieron hacer frente al sitio implacable de los españoles y sus aliados. La caída de Tenochtitlán significó al fin de uno de los imperios más poderosos de América y el comienzo de un nuevo orden colonial. La caída de Tenochtitlán representó un cambio de era. Los mexicas no pudieron resistir el cerco militar, las alianzas indígenas y las enfermedades que diezmaban a su gente. Con su derrota, los españoles establecieron el dominio sobre gran parte de Mesoamérica. El impacto de la conquista. Tras la caída de Tenochtitlán, los españoles fundaron la Nueva España, que se convertiría en una de las colonias más importantes del Imperio Español. Sobre las ruinas de la gran ciudad mexica emergió todo lo que hoy conocemos como la Ciudad de México.
La cultura mexicana fue en muchos aspectos desplazada, pero también integra elementos del mundo europeo. En su caída los mexicas no solo perdieron su imperio, sino que también iniciarán un proceso de mestizaje cultural que daría origen a nueva identidad. Tenochtitlán, la gran ciudad sobre el agua, ha quedado como símbolo de resistencia y grandeza. Hoy, sus ruinas siguen siendo el testimonio de un pueblo que apenas de la tragedia de su caída dejó un legado inmortal. En memoria de Tenochtitlán se encuentran no solo restos de civilización perdido, sino también la semilla de una identidad nacional que sigue viva hoy. El pueblo de México, descendientes de los mexicas, ha mantenido su historia, sus tradiciones y su cultura como un orgullo eterno. La caída de Tenochtitlan no solo significó el fin de un imperio poderoso, sino el comienzo de un profundo cambio que alteraría para siempre la historia de América. En el colapso de la gran ciudad, México, se consolidó el nuevo orden, el de la colonización europea, que marcó la historia del continente por siglos. Sin embargo, en las ruinas de Tenochtitlan no solo hace una civilización desaparecida, sino también el origen de una nueva identidad que fusionó lo indígena con lo europeo, dando lugar a lo que hoy conocemos como México. Hoy el legado de Tenochtitlán perdura en cada rincón de la Ciudad de México, en cada costumbre, en cada tradición. Se sigue sintiendo la presencia de los mexicas, de su grandeza y su resistencia. A través de los siglos, su historia no ha sido olvidado, sino que sigue inspirando generaciones que con orgullo recuerden su pasado y lo integran en su identidad. Tenochtitlán ya no existe como lo fue en su esplendor, pero su espíritu vive en la memoria colectiva de un pueblo que nunca olvidó sus raíces. Así, la caída final de Tenochtitlán, lejos de ser solo un final, fue el comienzo de una nueva historia de un pueblo que reconoce de sus cenizas, con la fuerza de su pasado para enfrentar el futuro.